del Financiero Televisión, a Rogelio Zacarías Rodríguez Garduño, candidato a magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial. Bienvenido, gracias por estar en el estudio, Rogelio. Juan Carlos, el gusto es para mí, para estar con el auditorio y poder conversar de este importante tema. Muchísimas gracias. En primer lugar, lo veíamos hace un rato, se ha comentado muchas veces, de muchas formas, la elección viene de un proceso muy complejo, se llega a una reforma no menos compleja, y ya con la reforma, con la elección que tenemos ya dentro de unos días, sigue habiendo mucha polémica. ¿Por qué participar en esta elección entonces, en algo tan polémico? Bueno, porque creo que hemos pasado de la polémica a tener formalmente en la Constitución este modelo. Yo soy un hombre de leyes, yo soy abogado de formación y desde muy niño me determiné a ser un hombre de leyes, jugaba con un portafolio. Entonces, si nosotros nos planteamos cuál es nuestro marco, digamos, de ley suprema, es la Constitución. Y en la Constitución hoy es indubitable que tenemos ya una forma de llegada de ministras y ministros, como decías bien, de magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral y en mi caso de este Tribunal de Disciplina Judicial, que en alguna manera evoluciona al Consejo de la Judicatura Federal. ¿Y por qué participar? Porque yo trabajé para el Consejo de la Judicatura Federal en diversas encomiendas y en ese Consejo de la Judicatura Federal pude ver que quizá aquel intento de 1994 de reforma a 1995 se fue diluyendo en el tiempo. ¿De qué manera? El Consejo de la Judicatura Federal tenía a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el Consejo de la Judicatura Federal fue engrosándose de modo tal que llegó un momento que era muy complejo administrarse, vigilarse y disciplinarse a sí mismo. En este ejercicio que no es perfecto, y quiero dejarlo muy claro porque así me pronuncié, en este ejercicio que nos llevó a la reforma tenemos entonces a un tribunal que se va a encargar ahora solamente de la parte, digamos, del control y de la disciplina y de la capacitación. ¿Por qué me inscribo? Porque soy un convencido absoluto de que los grandes problemas de los jueces y jueces es que se les debe de capacitar, se les debe identificar, evaluar, y la reforma constitucional en este rubro fue hecha para que sean evaluados en el primer año. Como es un proceso democrático, la democracia, decía Octavio Paz, tiene riesgos. Pueden llegar las y los mejores abogados con formación judicial o no. Entonces, se les debe el primer año identificar y ayudar en la parte de redacción judicial, en la parte del conocimiento procesal. Y durante ese año, entonces, estará este tribunal revisando con mucho cuidado. Si en ese año no hay un resultado positivo, habrá un año, digamos, de suspensión no formal para que se sigan capacitando, pero no al frente del tribunal, porque costaría mucho a los justiciables tener personas que no sean peritas en algunas cosas. Y después de esta situación, pues vendrá un periodo quizá de depuración. Y en esta fase, mi empeño, mi visión histórica es que quien integra un órgano jurisdiccional, un juez, una jueza, una magistrado, tiene que hacer algo que no hacemos solo los mexicanos. Tiene que ser sensible al justiciable. En mi larga, digamos, profesión y ejercicio, desde 1986, yo puedo afirmar que uno de los problemas de la justicia es la excesiva formalidad. Sí. Tú llegas y promueves una demanda, te previenen, te la desechan, está incompleta el criterio del juzgador, que a veces es distinto al de enfrente. O sea, ni siquiera hay una línea clara. Y dura 6 meses para presentar una demanda o más. Y una vez presentada, hay ciertos rigorismos en el proceso con lenguajes totalmente oscuros, que yo mismo como académico, soy académico de la Facultad de Derecho, soy profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, y yo mismo me pregunto, ¿deberíamos hablar en castellano sin prescindir del rigor que demanda la relación procesal? Y eso no lo hacemos. Claro, y se debería de hacer en todos los niveles. Rogelio, una cuestión. Se ha señalado, no solo por el tema de la opacidad por incomprensión de las sentencias, de los términos, de los legajos que se tienen ahí, también se ha señalado que hay poca rendición de cuentas, sobre todo en algunas partes muy específicas del Poder Judicial. Hablabas hace un momento de control y disciplina. ¿Cuáles son tus propuestas para mejorar esta opacidad y para abonar la rendición de cuentas y la transparencia? Bueno, mi primera propuesta creo que ya está en marcha y es que estamos quienes vamos a participar en una lupa pública. Nunca en la historia de México hemos ido a elecciones,
pero nunca en la historia de México alguien que va a ser jueza o juez, magistrado o magistrado, había estado en el escrutinio durante todo este periodo. ¿Qué hemos tenido? Pues hemos tenido polémica porque hay personas que tienen probablemente dudosa reputación para estar en ese perfil. ¿Cuál es mi propuesta? Darle un seguimiento puntual, porque no podemos nosotros en la casa donde se imparte justicia no tener justicia. No se puede, donde mujeres y hombres impartan justicia, que esas mujeres y esos hombres no lo sean. Entonces, no es capacitar técnicamente mi propuesta. Se supone que una egresada o un egresado de la licenciatura en Derecho debe conocer e ir madurando. Eso no sería un gran problema porque la intuición de una abogada o un abogado va para allá. Es como el médico terminará curando. Pero algo que las abogadas y abogados mexicanos hoy no tienen es esa sensibilidad de escuchar. Sería la idea de que un juzgado debe ser de puertas abiertas, que debe recibir lo mismo a quien demanda, quien se opone a su demanda, y más allá del expediente, escucharle, más allá del expediente, recibirlo. Porque a veces las personas no quieren una sentencia, quieren ser oídos. Yo en mi experiencia, en mi trayectoria, he visto que personas salen contentos de un lugar después de ser escuchadas y no se les escucha. Por el otro lado, tengo la plena convicción de que no hay que perseguir. Hay que integrar procedimientos disciplinarios, pero sí y solo sí hay pruebas. Cierto es que pueden ser anónimas, cierto es que hay que llevar a cabo procedimientos, pero no podemos estar distrayendo a las juezas y jueces de la importante labor de juzgar. Solo cuando exista una causa justificada y existan las debidas pruebas, se deberán integrar los expedientes de investigación. Entonces no podemos crear un tribunal persecutor, se dice un tribunal inquisidor. Algunas personas dicen que es como una inquisición judicial. No es mi convicción. Mi propuesta es capacitar puntualmente y solo proceder administrativamente en materia de responsabilidad y probablemente penal cuando existan pruebas y sea necesario distraer a las juezas y jueces, magistrados y magistrados, porque nos costaría mucho a los mexicanos tener a las juezas y jueces atendiendo sus propios procesos y no juzgando. Claro. Dentro de tus propuestas, los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial deben de ser sujetos a la propia disciplina. En absoluto, y entonces la Constitución establece un mecanismo, que es el propio juicio político. Al igual que ministras y ministros, al igual que los magistrados de la Sala Superior, seríamos materia de la responsabilidad llamada política. Entonces, en función de que se configure una conducta de las y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, se tiene que remitir al Congreso, porque el mecanismo constitucional, el entramado, no nos lleva a que sea el propio Poder Judicial, sino tendría que irse a la Cámara de Diputados para que se lleve a cabo la instrucción debida y a la Cámara de Senadores para que termine la responsabilidad en el juicio político para destituir e incluso derivar acciones penales, si es el caso, civiles o de reparación de daños, si fuera el caso. Y entonces los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial tienen que rendirle cuentas al pueblo de México, pero a partir del máximo órgano de control, que es el Congreso de la Unión. Veo en tus propuestas que le dedicas una parte a los derechos humanos tan vapuleados y tan necesarios. En efecto, los derechos humanos son el eje fundamental de todo sistema de justicia. Hace años se pensaba que el eje de un sistema jurídico eran las normas y eran las formas y formalidades, insisto en ello, no. El centro de todo sistema jurídico es el derecho humano. Y el derecho humano tiene que ser entendido como la capacidad del Estado mexicano para hacérselo respetar y promover a las personas. De tal manera que tenemos que revisar los criterios que deja la Corte, que habrá de irse, y tenemos que diseñar criterios que nos regresen al artículo primero. Esto es, por encima de cualquier rigorismo o forma, tenemos que rescatar la protección de los derechos humanos. Voy a poner un ejemplo. En nuestro sistema judicial actual tenemos criterios que no nos permiten avanzar porque privilegian, por ejemplo, las restricciones en materia constitucional. Eso lo tenemos que revisar. No podemos seguir con prisión preventiva oficiosa. No se puede. Necesitamos que los juicios de amparo procedan y que el juez revise y justifique la medida como una prisión preventiva justificada y solo cuando exista una causa suficiente para que las personas se queden en prisión. Porque todos somos inocentes en tanto no se demuestre lo contrario. Necesitamos que funcione el sistema de justicia y no detener a cientos o miles de personas para no terminar sentenciando a ninguno. Eso sí, fastidiar la vida de personas inocentes en muchas ocasiones. Además ocasiones. Eso complica todavía más un rezago importante que hay en muchas áreas del Poder Judicial, en los procesos, en las sentencias, en las revisiones. Hay procesos excesivamente largos que, entiendo, con esta reforma tendrán que allanarse a 6 meses. Pues mira, el artículo 17 dice que los juicios fiscales, de naturaleza fiscal, no deberán durar más allá de 6 meses. Y esto tiene que ver con esa discusión que existe en tanto los grandes contribuyentes tienen despachos que hábilmente pueden llevar a muchos años, entonces viene la devolución, no solo del tributo, sino de los intereses. Y en la materia penal, el artículo 20 dice que no deberán durar más de 6 meses.